Podemos Asturias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora consejera. Voy a ser también muy breve porque ciertamente se han tocado ya por lo menos casi la totalidad de los temas. A modo introductorio, sí, como sin ánimo de que me conteste, sí quería señalar determinados puntos que se han tocado y en los que ha contestado la señora consejera y que vamos, por el sentido de su contestación tampoco estoy de acuerdo. Sobre el plan de vivienda, efectivamente, coincidimos con lo dicho por un grupo parlamentario anterior, que no coincide. Sobre los criterios para el fortalecimiento del tercer sector, que varían tanto de una organización a otra, tampoco lo logramos entender. Otra cosa, sobre el tema de dependencia, que por lo visto notamos que se ha hecho ahorro incluso, ¿no?, con la partida de dependencia. No se va a ejecutar en la totalidad. Creo que, si no anoté mal, comentó que la ejecución de la prestación económica estaba en torno al 74%. ¿Y cómo podemos dejar sin ejecutar una partida y tener solo personas en grado 1, unas 4.000 personas sin PIA? Le voy a pasar ahora a hablar luego le comentaré otra cosa sobre el CPR de Riaño en concreto, pero se lo digo cuando le comente lo del ERA. Sobre el segundo plan de inclusión social, así muy rápidamente, sabe que se aprobó por el Consejo de Gobierno el 7 de mayo y, bueno, en aquel momento ya se anunciaba en los medios que iba a comprender 3 años, del 2015 al 2017, y que dispondría todo el plan de unos 973 millones de euros para los 3 años, lógicamente. Estamos a finales del 2015, un año del plan ya no lo hemos visto, y yo le quería preguntar, además, estando como estamos en un momento presupuestario, ¿cuándo tienen previsto que conozca la ciudadanía el segundo plan de inclusión social? Por mi parte, o sea, ya, es decir, el plan está aprobado. El plan, lo he comentado antes, yo las opiniones que he recabado por parte del tercer sector es que en la última fase no fueron totalmente consultados, con lo cual lo haremos, pero lo que está acordado por el Consejo de Gobierno, desde luego, es un documento público y estaba repasando. Claro, un poco la reflexión es la misma que le contestábamos al diputado de Foro Asturias. Es decir, tú cuando haces un plan integral, aglutinas en ese plan todos los esfuerzos que se hacen desde distintas áreas. Entonces, cuando dice, por ejemplo, el plan como medida, promover y garantizar la prestación pública de los servicios sociales a toda la ciudadanía como una prioridad absoluta, manteniendo una red y cartera de servicios sociales de proximidad para toda la región, facilitando el acceso a todas las personas, especialmente a las más favorecidas. Es que aquí, si el objetivo es que se consolide el sistema público de servicios sociales, todo el presupuesto de la consejería va íntegro. Si decimos medidas de orientación para las personas que abandonan tempranamente el sistema educativo, porque también sabemos que los déficits educativos son déficits que ya te condicionan mucho las posibilidades de futuro de tu vida profesional y tu vida adulta, con lo cual todos los créditos que la Consejería de Educación destine a esos programas de orientación y abandono temprano, luchar contra el abandono temprano, van a estar incorporados. En ese sentido, no va a ocurrir
nunca que digamos, bueno, el plan de inclusión se aprobó 900 euros y tiene que aparecer una partida en el presupuesto que diga, 900 millones de euros, no, porque el plan forma parte de muchas estrategias que a su vez después están en cada una de las consejerías. Nosotros de lo que estamos respondiendo hoy aquí es del presupuesto de la Consejería de Servicios Sociales. La Consejería de Servicios Sociales ha incrementado sus créditos en casi 15 millones de euros. Eso es como el esfuerzo que hay que valorar. ¿Y en dónde están además los créditos? Allí donde se necesitan. El año pasado se presupuestaban 83 millones para el salario social. Vamos a acabar el salario social con 100 millones. Nosotros podríamos haber dicho, bueno, vamos a presupuestar el salario social y como es ampliable, después ya lo ampliaremos. Pues no, este año lo que hemos dicho es, vamos a presupuestar 95 millones de euros para el salario social, porque preveemos que eso es la ejecución que vamos a tener en dependencia. Si en ayudas económicas hemos ejecutado 28,5 millones, y eso es lo que hemos ejecutado y no hemos dejado de pagar absolutamente a nadie, lo que hemos dicho ahora, vamos a poner 32 millones de euros. ¿Por qué? Porque queremos hacer un esfuerzo más. En el año 2012 quitamos el mínimo garantizado. Al quitar el mínimo garantizado hay personas que quedan fuera del sistema. Es decir, que hemos dejado fuera del sistema. Incorporar el mínimo garantizado yo creo que es una medida extraordinariamente positiva, porque vamos a asegurarle a todo el mundo al menos el 40% de los topes máximos. ¿Cuánto nos cuesta eso? Porque aquí la cuestión es decir, yo desde el primer día que llega a la consejería dije, vamos a hacerlo. Ya, pero es que cuesta 3 millones de euros. Cuesta 3 millones de euros. Ahora lo que hemos hecho es, lo hemos puesto, como sabemos que el año que viene, más o menos, vamos a tener 28 millones de euros de prestaciones económicas, vamos a subirle a esa partida estos 3 millones de euros. Porque las personas que se van a incorporar de grado 1, entendemos que lo que más van a requerir de nosotros va a ser ayuda a domicilio y teleasistencia. Por eso, en ayuda a domicilio y teleasistencia subimos 3 millones de euros. Es decir, no estamos no conociendo la realidad. A lo mejor no acertamos en la presupuestación, pero las dos partidas que son ampliables en nuestra consejería son exactamente dependencia y salario social. Quiere decirse que, si avanzado el año vemos que en dependencia, por lo que sea, hemos presupuestado mal, los créditos para dependencia son ampliables, los créditos para salario social son ampliables, con lo cual, bueno, tendríamos que ir viendo, pues a la altura del mes de septiembre o de octubre del año 2016, decimos, oye, os habéis equivocado, hay más dependientes que quieren prestación económica, no servicios, os habéis equivocado, hemos incorporado el mínimo garantizado, ya tenemos los 3 millones de euros, ya tenemos los 32, pero a lo mejor necesitamos más dinero, pues veríamos, en primer lugar, si en nuestra consejería hay alguna partida que no se esté ejecutando, con lo cual la primera modificación sería de nuestra propia consejería, como estamos haciendo para el plan para el salario social. Una vez que nosotros digamos, mira, nosotros en nuestra consejería no tenemos más créditos, iríamos al Consejo de Gobierno a plantear que tienen que acudirse con créditos de otras consejerías, que ya es bien complicada la cuestión, porque todo el presupuesto son de alguna manera recursos finitos, vaya, no infinitos, sino bastante finitos. Pero bueno, yo creo que el plan de inclusión, el conocerlo, absolutamente ningún problema. Es decir, si no lo conocen, por ejemplo, los grupos parlamentarios y tal, es decir, por supuesto, es decir, es un documento público acordado por el Consejo de Gobierno. Hombre, respecto a los dependientes de grado 1, hombre, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en estos meses tiene que ser reconocido. Es decir, que ya tengamos incorporadas 2.500 personas y que yo haya dicho que a 31 de diciembre vamos a tener incorporados 4.500, hombre, desde luego es un esfuerzo. Yo no sé qué estarán haciendo otras comunidades autónomas. Yo sé lo que estamos haciendo en Asturias y
le puedo asegurar que el esfuerzo es importantísimo, que todos los recursos de los equipos territoriales y todo el equipo de la Consejería estamos trabajando, porque sabemos que desde el día 1 de julio había que incorporar a estas personas. También es cierto que algunas personas, de no aprobarse el mínimo garantizado, no tendrían derecho a prestación, con lo cual creemos que todo es coordinado. Aquellas personas que entendemos que no van a tener derecho, pues las incorporaremos a partir del 1 de enero, que con el mínimo garantizado, siempre y cuando aprobemos los presupuestos, podríamos recogerlo. Por eso es tan importante este debate presupuestario, que es, o sea, yo a mí misma me veo aquí hablando de euros y yo lo que quiero es hablar de personas. O sea, no quiero dejar a nadie fuera de la ayuda del grado 1 y para eso sé que tenemos que hacer o sí de incorporar el mínimo garantizado. Pero eso son 3 millones de euros y ahora está en el presupuesto. Hasta ahora no lo podíamos hacer porque no estaba en el presupuesto. Gracias, señora consejera. Mire, que sobre el segundo plan de inclusión social, lo único a lo que me refería, ciertamente entiendo que los 973 millones anunciados en aquel momento eran para el ejercicio del 2015 al 2017, o sea, el periodo que contempla el plan, y ciertamente entiendo que son políticas transversales que conllevan dentro de esa partida, están seguramente no, con seguridad muchísimas más dotaciones por parte de la Consejería. Lo único que le decía era que cuando lo conocemos, porque lo que sí es cierto es que no lo conocemos y que no es público. Eso se lo aseguro y se lo garantizo. Y no se puede acceder a él a través de ninguna vía. Y usted se me puso a hablar de los criterios que contemplaba el plan, que puedo estar perfectamente de acuerdo, pero que resulta que yo no los conozco, ni los he podido conocer, poniendo toda mi disposición para hacerlo. No solo yo, el resto de la ciudadanía. Eso así me consta. Pues mañana se lo envío a todos los grupos políticos del Parlamento, porque un documento aprobado por el Consejo de Gobierno, es decir, está aprobado. Pues se lo agradeceré. Además, por el momento en el que estamos presupuestario, es interesante saber con qué criterios estamos hablando de la inclusión social. Mire, paso al tema del ERA y muy rápidamente, que voy a hacer las dos preguntas juntas para que me conteste seguido. La primera referencia que había comentado antes, que le quería hacer sobre el centro el CPR de Riaño, cuando hablaba de lo del Centro de Día de la Discapacidad, esto no es una pregunta, esto es una referencia que yo le hago. Esto es antiguo. Quiero decir, no sé si es bastante antiguo que esta cesión de parte del Centro de Riaño a la Dirección de Políticas Sociales, que no deja de ser una cesión y que, desde luego, mi grupo parlamentario ve muy bien que los centros polivalentes tengan mucha variedad de recursos y efectivamente confluyan todos ellos y a posible ser en un solo centro, pero también no es menos cierto que todas las veces se le está cargando al organismo autónomo ERA la inversión en la construcción, con lo que parece ser que el ERA, entre centros de salud, entre cesiones para discapacidad, para la Dirección de Políticas Sociales, entre boleras y un largo etcétera, parece ser que se está convirtiendo en la constructora de la Administración autonómica, porque eso sí, toda la inversión sale del organismo y se carga al organismo. Lo digo esto por la preocupación que me acarrea, porque a estos niveles de gasto que someten a este organismo para hacer construcciones para otras administraciones y otros departamentos, van a acabar con el organismo tanta inversión. Bueno, la pregunta que le quería hacer sobre el ERA es sobre qué coste estiman que tendrá la dotación del personal que nos comentaba para la ocupación de las residencias, estas que están a media ocupación, más la apertura de la de Riaño y Lastres.
Pues para el conjunto de lo que sería el capítulo 1 del ERA estimamos que 1.200.000 euros. A más. A más. Es decir, a más de todas estas cuestiones que he comentado, estimamos que esas creaciones, algunas transformaciones, a más sería 1.200.000 euros. Sobre el tema de las inversiones, vamos a ver, las inversiones se hacen también desde el Principado de Asturias, porque la transferencia para el ERA sale de esta consejería. De esta consejería salen 71 millones de euros en el capítulo 4, salen 4 millones y pico para hacer inversiones y algunas cuestiones también de arrendamientos de amortización de inversiones también sale de esta consejería, con lo cual el ERA se nutre, como no puede ser de otra manera, es un organismo autónomo, pero se nutre del esfuerzo que hacen las personas que están en las residencias, o sea, lo que pagan, de sus ingresos y también de lo que el Principado de Asturias lo transfiere. En ese sentido, se está haciendo inversión para Asturias, o sea, para el conjunto de la ciudadanía. Yo, la verdad, me parece que es interesante el compatibilizar usos en las residencias. En ese sentido, no sé, yo no lo veo. Yo soy la presidenta del ERA, circunstancialmente porque soy consejera, pero no sé, no lo estoy sintiendo que esté perjudicando al ERA por el hecho de tomar la decisión de que el centro de salud de Lastres esté en una residencia del ERA, ni estoy sintiendo para nada que perjudique al ERA haciendo la cesión para que haya el centro de día para personas con discapacidad, porque es un todo. O sea, el Principado de Asturias ha decidido que parte de su política, que tiene que ver con lugares para que las personas vivan cuando no puedan vivir por sí mismas, lo hace a través de crear un organismo autónomo. No entiendo que lo esté asfixiando, al contrario. Yo creo que el ERA funcionará. Estoy convencida, además, de que va a funcionar muy bien, si somos capaces de todo el tema de personal, de lo que dije antes a la contestación, de los profesionales que trabajan en el ERA, y si somos capaces de gestionar bien también los ingresos de las personas, o sea, las liquidaciones, o sea, si somos eficaces. Y yo entiendo que eso va a pasar por reforzar en parte la estructura del ERA, porque creo que le estamos pidiendo al ERA, eso sí, una gestión económica, se la estamos pidiendo porque necesitamos que la haga bien. O sea, por el bien de todos, necesitamos que el ERA haga muy bien la gestión de las liquidaciones, pero sabemos, eso lo hablamos el otro día en el Consejo de Administración y estaban representantes también de los trabajadores y todo el mundo sabemos los medios con los que cuenta el ERA, la estructura que tiene, es decir, bueno, pero bueno, eso como en todo. Yo he dicho que hemos creado una Dirección General de Planificación, Innovación e Innovación Social, que le ponemos objetivos muy importantes. Sin embargo, he dicho que la única persona que está trabajando hasta el momento es la directora general, con lo cual, es decir, todo tiene que ser como, bueno, un equilibrio de recursos. Pero yo, que no conocía para nada el ERA, es decir, nunca había coincidido en mi ámbito solo de las residencias que se pudieron construir en Avilés en este tiempo, desde luego me parece un instrumento potentísimo de acción, en este caso de una comunidad autónoma, ya no digo de un gobierno, sino, insisto, de todos nosotros. Es decir, tener 3.000 plazas públicas, estar diciendo que vamos a ampliar en 800 en la legislatura, tener todo este programa de inversiones. Claro, cada vez que hablamos de una residencia, lo que nos tenemos que dar cuenta es que si el año que viene, 2016, ponemos 350.000 euros en Cangas de Narcea, significa que en el año 2017 estamos comprometiendo una inversión importantísima en Cangas de Narcea y probablemente en el 2018, porque hacer una residencia, que no sé al final en cuánto saldrá el proyecto, tal, pero son cantidades muy importantes de recursos, y entonces hacemos como hace todo el mundo para hacer una inversión, pues va poco a poco. O sea, sabes que un año
puedes poner una cantidad y comprometes al siguiente, pero con estas inversiones que estamos haciendo en el ERA, con estos 4 millones de euros, estamos ya comprometiendo inversiones para el 17 y para el 18, para tener esas residencias que después iremos completando a medida que nos vayamos dotando de recursos humanos, que conoce perfectamente la diputada las dificultades. Es decir, yo creo que hay más dificultad en la generación de estos puestos de trabajo que estamos hablando, de estos 65, que en el hecho en sí de construir una residencia. Por cierto, no solo hay que construir, hay que mantener muy bien las residencias que tenemos. Ahora estamos invirtiendo en la de Navia, pero tenemos otras residencias que necesitan también inversiones, unas más grandes y unas más pequeñas, porque de nada valdría hacer residencias muy modernas y muy grandes y muy bonitas y muy nuevas si no somos capaces al mismo tiempo de cuidar las que ya tenemos y sostener. Bueno. Gracias. Mire, me dice que 1 millón, la partida de gastos de personal aumenta en total 1.400.000. Sí. Y me dice que para el aumento de este personal pues se utilizaría 1.200.000. Sí. No me cuadra mucho en el sentido de, le digo, pues si se tiene en cuenta la devolución de la paga extra o el incremento del 1% del personal, parece que no salen las cifras para que sobre dinero para... Sí, es que le voy a explicar. Le he dicho que 1.200.000 a más. A más del capítulo 1. A más Pues vamos a a más. necesitar. Pues a más va a ser. A más va a ser, digo, Sí, en relación con otras plazas en el conjunto del Principado de Asturias, es decir, que preveemos que el esfuerzo que vamos a hacer en el ERA, además del presupuesto del ERA, además del presupuesto que ya Sí, conoce, ya le entendí. que da para lo que da, a más creemos que el esfuerzo que vamos a hacer de la gestión colectiva del Principado de Asturias es que vamos a necesitar a más esas cuestiones. Que, como puede entender la diputada, pues estamos permanentemente hablando con función pública, con los créditos, con muchas otras cuestiones. Aprovecho. Me imagino que esa noticia le parecerá estupenda noticia y sería razón ya para que Podemos apoyase este presupuesto. Bueno, quedan unas cuantas razones, me parece. Para apoyar, siempre para apoyar. Claro, claro, pero lo podemos intentar. Hablando de eso, ¿harán uso de las vacantes netas por alguna vez? Sí, ¿Sí? sí, haremos uso de las vacantes netas. Graciela se las sabe de memoria, las conocemos una a una. Lo explicamos, Graciela. Gracias, consejera. Graciela Blanco Rodríguez, directora gerente de establecimientos residenciales para ancianos de Asturias. Aparte de estos 65 puestos de trabajo que se pondría a incrementar la plantilla del ERA, y que provendría de vacantes, como ha explicado muy bien la consejera, del conjunto de la Administración Pública, del conjunto del Gobierno. Concretamente en el ERA existen en estos momentos 11 plazas vacantes. Las voy a diferenciar: 11 plazas vacantes por un lado y 12 por el otro. Las 11 primeras a las que me refiero son concretamente 5 en la residencia de Llanes, 4 en la residencia de Mixta, 2 en Aurora Álvarez, 2 en Castrillón y 3 en Cudillero. Y por otro lado, hay 12 plazas vacantes que se distribuyen: 5 en la residencia de Llanes, 3 en la residencia de Llanes, 5 en el Cristo, 3 en Santa Teresa y 1 en la Mixta. Las diferencio por lo siguiente. Las 11 plazas a las que me refiero están prácticamente distribuidas porque las 4 de la Mixta surgieron del concurso de traslados y ya en ese momento se acordó con el comité de empresa que lo que íbamos a hacer era una redistribución de las vacantes. No las íbamos a amortizar, sino que las íbamos a redistribuir. Esas 4 vacantes de la Mixta se redistribuyeron concretamente a Aurora Álvarez, un auxiliar de enfermería, al Cristo un ATS, un ordenanza Santa Teresa y un ayudante de cocina a Mieres. Y luego, por otro lado, están 2 plazas de auxiliar de enfermería en Aurora Álvarez, que ahora mismo están vacantes,
porque nos referíamos a lo largo de la comparecencia que una de las cuestiones planteadas para el año 2016 es ampliar esas 12 plazas vacantes de Aurora Álvarez y completar así su ocupación, pero para aumentar esas 12 plazas necesitamos de 4 auxiliares. 2 que ahora mismo están vacantes, una que surgiría de esa redistribución de efectivos que hablamos en el concurso de traslados y una más que se crearía con las otras 12 plazas que luego le explicaré. Por otro lado, tenemos 2 auxiliares de enfermería en Castrillón que están vacantes porque son las auxiliares que se habían designado al centro de día. Y el centro de día no se puede abrir hasta que se cree la plaza de terapeuta ocupacional. Y también tenemos en la residencia de Cudillero 2 auxiliares de enfermería vacantes y el técnico de intervención, que se van a incorporar, se van a cubrir, quiero decir, el 1 de enero. El motivo de que ahora mismo no esté cubiertas esas 2 vacantes de enfermería y de técnico es porque si bien la residencia abrió con una capacidad de 39 plazas, no hubo demanda para cubrir esas 39 plazas. O sea, nosotros tenemos personal, no siempre cuando las residencias no están a plena ocupación, no es porque no hay personal, sino que no hay demanda. Y es el caso de Cudillero. Iniciamos o sea, se abrió o se puso en funcionamiento en marzo y no logramos más de 14 usuarios. Por lo tanto, con 10 auxiliares de enfermería se cubría la necesidad de esos 10 usuarios. Y luego, por otro lado, están las 12 vacantes a que me refiero, que esas 12 vacantes son las que se van a transformar. Son vacantes que se generan por jubilación, como usted bien sabe, de operarios de servicios, ordenanzas o, bueno, aquel personal que se dedica a la gestión de los servicios auxiliares, y son 12 plazas que vamos a transformar y, entre otras cosas, pues vamos a crear un psicólogo y un terapeuta ocupacional para el Centro de Día del Cristo, que ahora mismo, bueno, pues son contratos por obra y servicio. También vamos a crear un terapeuta ocupacional, como les decía, para Castrillón, y así con las 2 vacantes que tenemos de auxiliar de enfermería, abrir Castrillón. Vamos a crear las 2 plazas de auxiliar de enfermería y un terapeuta ocupacional a tiempo parcial para poder abrir el centro de día de Tineo. Y la auxiliar a la que me refería, que nos permitiría abrir las 12 plazas que están pendientes de Aurora Álvarez. Y también reservamos para la creación de alguna plaza muy necesaria dentro de la estructura propia de la gerencia, concretamente, y por destacar una de esas figuras que queremos crear, sería para reforzar la sección de ingresos donde se están gestionando todo lo que tiene que ver con las liquidaciones. En total, y por resumir, hay 23 plazas vacantes en estos momentos en el ERA, pero que nuestra cuestión es que que se cubran en la próxima modificación del catálogo de puestos de trabajo. Gracias. Bueno, voy a avanzar porque quiero preguntarle varias preguntas de vivienda, pero bueno, no me aguanto sin decir que no me cuenta la verdad. Pero bueno, acaba de transformar 11 plazas. No estábamos hablando de lo mismo que entendemos por vacantes puras. Por eso las dividió, precisamente porque las 12 últimas a las que se refiere todavía ni lo son.